Hola a todos mis amigos de Pintura Fácil, el día de hoy quédate conmigo porque vamos a dar unos tips que me han estado pidiendo para los trabajos hechos en acuarela. Quiero mostrarte un truco que me han estado preguntando, una cosa súper sencilla para cuando pintamos nuestras tarjetitas o cualquier trabajo con acuarelas, ¿no? Aquí te muestro varios trabajos que hemos estado haciendo en nuestra web, pintados todos con acuarelas, sea con lápices acuarelables o con acuarelas. Lo que creo que voy a hacer es hacer que cada imagen de estas sea clicable, así es que cuando veas el vídeo se me acaba de ocurrir que voy a hacer que si haces clic aquí, por ejemplo, puedas ver el vídeo de los pescaditos, o que puedas ver el vídeo de las estrellitas o estos de aquí de las tarjetitas de Navidad, ¿vale? Pero antes de continuar con este tip, quiero compartir contigo un canal que se llama Haz Regalos. En él vas a encontrar una cantidad de manualidades preciosísimas y dentro de las que te quiero enseñar el día de hoy está una tarjeta, ¿sí?, que se llama deslizante. Te enseñan a hacer una tarjeta que se mueve, me parece chulísima y una idea sumamente ingeniosa. También hay otra tarjeta que te quiero enseñar que se llama cascada, ¿no? Porque la vas abriendo y van cambiando una serie de imágenes súper chulas, ¿no? Sobre todo porque te dan unas imágenes coloridas con diferentes motivos que puedes utilizar. Y hay otra que me ha llamado mucho la atención y que quiero compartirla contigo, aparte de que pareciera que es un trabajo patchwork de los nuestros, ¿sí? Es una tarjeta que se llama ruleta. Entonces vas llenándola con mensajes y la vas moviendo, y lo mejor de todo es que es reversible, me parece chulísima. Así es que anda a visitar el canal de Haz Regalos, ¿sí? Mira todos los vídeos geniales que tienen y suscríbete a su canal para empezar a recibir lindas ideas para hacer manualidades. Bueno, ahora sí, regresemos a lo que es nuestro tip para los trabajos hechos en acuarelas. Bueno, lo que quería responder era esta pregunta. Me decían, ¿cómo haces para que las tarjetitas te queden así planitas? Porque las acuarelas pues tienden a deformar un poco el papel. Mira, este es el caso de esta palomita, también la haré clicable. El caso de esta palomita que mira, la acabo de pintar para el vídeo y mira cómo me ha quedado, ¿ves? Se mueve, ¿ya? Voy a sacar todas las anteriores, ¿sí? Y te quiero mostrar esta, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, mira cómo se mueve. ¿Por qué? Porque el papel se ha curvado, ahí creo que lo ves, se ha curvado al momento en que fue secando el agua de la acuarela, ¿vale? Entonces yo te voy a mostrar un truco sumamente sencillo que vas a ver que lo puedes hacer súper bien en casa sin ningún problema. Entonces mira, la idea es que vas a utilizar una tabla de madera, ¿sí? Puede ser una tabla de cuando haces, por ejemplo, pintura en tela, o simplemente una superficie rígida, ¿sí? Yo de verdad que te aconsejo una tabla de madera porque es algo que es natural y soporta bien el calor, que es lo que vamos a aplicar, ¿vale? Vas a poner tu trabajo encima y para proteger tu trabajo vas a poner un pedacito de papel toalla, ¿vale? No te preocupes que tanto la madera como el papel toalla y todo lo puedes reutilizar muchas veces, así que no desperdiciemos absolutamente nada, ¿sí? No sé si notas que está aquí abajo y lo que vamos a hacer es aplicarle calor. Vale, entonces lo que vamos a hacer es aplicarle calor y lo que voy a hacer es ponerle la plancha encima. La plancha encima, voy a tener cuidado con el calor que quiera ponerle, ¿no? Realmente yo ahora mismo la tengo apagada, lo que he hecho ha sido calentar la plancha, luego apagarla para poder aplicarla, ¿vale? Yo por ejemplo aquí cuando retiro la plancha me doy cuenta que todavía se levanta, entonces lo voy a dejar un poquito más. De esta forma, por un lado, no estamos consumiendo electricidad constantemente y por otro lado
nos cuidamos de no quemar el papel, porque la tendencia de la plancha va a ser a cada vez irse, digamos, enfriando, ¿no? Entonces de esa forma el papel, con el calorcito y el peso de la plancha, va a ir tomando la forma lisa, ¿no? La idea es que tú esta operación la realices cuando ya tengas todas tus tarjetitas pintadas, ¿sí? Para que así no consumas más electricidad de la debida y aproveches el calor de una sola, de un calentamiento de plancha, y aprovechas para muchas tarjetitas, ¿no? O muchos trabajos de acuarela. ¿Ves? Mira, yo lo levanto y mi tarjetita ya está lista. Mi papel está perfecto, lo puedo volver a utilizar, ¿no? Si quiero, pues, estar segura, pues lo dejo un ratito más. Pero en principio, mira que la tarjetita ya está lista, ¿sí? Para mayor seguridad todavía, ¿qué puedes hacer? Pues mira, la dejas ahí, como la plancha está apagada, la dejas ahí hasta que enfríe, y entonces ahí sí te vas a dar cuenta que te queda totalmente plana y que no es que va a curvarse luego mientras que se enfría, ¿vale? Por eso también es que te decía de coger esta lámina de madera, porque soporta muy bien el calor, ¿sí? Lo transmite, no se quema, es una superficie rígida para que tu papel de acuarela pues tome la misma forma, ¿sí? Y mira qué bien que queda calentita, ¿sí? Pero queda pues muy linda, ¿vale? ¿Vale? Entonces esta es la forma como puedes hacer que todas tus tarjetitas te queden perfectas, planitas, y sobre todo que el acabado de tus trabajos pues sea precioso. Yo nuevamente te voy a dejar aquí los links para cada uno de los trabajos, por si alguno que estás viendo ahora pues no lo has visto antes en vídeo, ¿sí? Que puedas hacer clic encima del vídeo y que te lleve directamente a ver ese trabajo, ¿vale? Agradezco nuevamente las preguntas y los comentarios, porque claro, no se me había ocurrido que alguien no sabía que al final había que aplanar un poco la superficie de la acuarela cuando se crean esas curvas, ¿sí? Entonces muchísimas gracias por esta pregunta, porque así sirve a muchas personas para saber cómo dar los acabados. Un beso muy grande y nos vemos la siguiente vez.